Buen día, hoy les voy a presentar el tema de conversiones masa-mol y número de partículas. Mi nombre es Estefanía Pineda Núñez y vamos a comenzar. Antes de realizar problemas en torno a este tema, debemos ver los siguientes fundamentos. ¿Qué es un mol? Bueno, en el sistema internacional, el mol se define como la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales, ya sean átomos, moléculas u otras partículas, como átomos hay exactamente en 12 gramos del isótopo de carbono 12. Este es un concepto que pueden encontrar en cualquier tipo de literatura. Bueno, el número real de átomos en 12 gramos de carbono 12 se ha determinado experimentalmente. Este número es conocido como número de Avogadro y se caracteriza por estar representado por la letra N y A en mayúsculas de la siguiente forma. Puede que también lo hayan como N mayúscula solamente. Y este equivale a un valor de 6.022 por 10 a la 23. Para resolver problemas en torno a este tema es necesario saber eso. Vamos a ver los siguientes ejemplos para que estos conceptos queden más claros. Tenemos, por ejemplo, que 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno equivalen a un mol de átomos de hidrógeno, que es lo que les comentaba. Y también un mol de átomos de cloro equivalen a 6.022 por 10 a la 23 átomos de cloro. ¿Qué quiere decir esto? Que sea el mol de la sustancia, del reactivo químico que nosotros tengamos, cuando digamos que un mol, el número de partículas fundamentales, ya sean átomos o moléculas, la equivalencia va a ser que un mol, ya sea de átomos o de moléculas o de cualquier número de partículas, es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos de cloro. Por último, tenemos el ejemplo de la siguiente equivalencia que dice 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua es igual a un mol de moléculas de agua, que es lo que les comentaba. Nada más tener en cuenta que hay que saber distinguir cuando estamos hablando de átomos, o sea que tenemos el compuesto en su estado elemental, a cuando estamos hablando de moléculas, que ya estamos hablando de que tenemos agua o tenemos la combinación de dos o más elementos, ¿no? El siguiente concepto que hay que comprender bien para resolver este tipo de problemas es el de masa molar. La masa molar es la cantidad de masa que contiene una sustancia en moles. O sea, es muy fácil de entender este concepto de la siguiente forma, con el siguiente ejemplo. Para determinar, por ejemplo, la masa molar del cloruro de sodio, vamos a tener que el siguiente cálculo. Yo sé que el cloruro de sodio tiene un átomo de sodio y un átomo de cloro. Entonces, para calcular la masa molar, basta con sumar ese dato que nosotros tenemos en la tabla periódica como masa atómica. Nada más que aquí la vamos a trabajar como masa molar y lo vamos a trabajar en gramos. Que podemos hallar en la tabla periódica, por ejemplo, nosotros del sodio podemos hallar que el sodio tiene una masa de 22,98 y que el cloro tiene una masa de 35,45. Por lo tanto, para determinar nosotros la masa molar del cloruro de sodio, basta con sumar la masa del sodio con la masa del cloro, una vez cada uno. Entonces, obteniendo que la masa molar del cloruro de sodio es de 58.43. Ahora, para que quede más claro todos estos conceptos, vamos a realizar el siguiente problema, que nos dice, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio hay en 3 moles? Obviamente, pues de cloruro de sodio. Vamos a tener el siguiente procedimiento. Nuestro dato de entrada, por eso les digo, es una conversión prácticamente y es muy fácil de interpretar si nosotros sabemos la teoría ya abordada. Nuestro dato de entrada es que tenemos 3 moles de cloruro de sodio. Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que por cada mol de cloruro de sodio, nosotros tenemos 5.43 gramos de cloruro de sodio. Y eso fue lo que determinamos nosotros con este ejemplo. Un dato importante aquí, la masa molar es siempre en gramos por cada mol, porque estamos indicando que por cada mol, en este ejemplo más concreto, que por cada mol que hay
de cloruro de sodio, nosotros tenemos 58.43 gramos. Eso es importante. Entonces, siguiendo con nuestro problema. Entonces, nosotros ya sabemos que cada mol de cloruro de sodio contiene 58.43 gramos de cloruro de sodio. Obteniendo, si ustedes ven, lo importante siempre de un procedimiento son las unidades. Tenemos que ver que las unidades coincidan. Si nos está pidiendo gramos, obviamente tenemos, al final, ya que se eliminen el resto de las unidades, nos tienen que quedar gramos, como en el ejemplo. Obteniendo una respuesta así de 175.3 gramos de cloruro de sodio. Otro procedimiento es por la fórmula. Hay una fórmula en cualquier libro de química, la pueden hallar, que dice que moles es igual a masa entre masa molar. A veces viene como PM también porque muchos lo conocen como peso molecular. ¿Okay? Algunas literaturas lo usan indistintamente, pero yo prefiero trabajarlo como masa molar. Entonces, si el problema nos pide cuántos gramos de cloruro de sodio hay en 3 moles de cloruro de sodio, nosotros ya tenemos los moles y M, que es la masa molar, la podemos determinar como ya lo vimos en el procedimiento en la diapositiva pasada. Por lo tanto, nuestra única incógnita vendría siendo la masa. Y si nosotros despejamos la masa, vamos a determinar que masa es igual a número de moles por peso molecular o por masa molecular. Como ya les decía, se puede, es muy común encontrarlo como PM o como M. Aquí se lo pongo de las dos maneras, nada más para que lo tengan en cuenta. Entonces tendríamos que la masa es igual a los 3 moles por el peso molecular, que es de 58.43 gramos por cada mol, obteniendo que se van a eliminar moles con moles y que nos va a quedar una respuesta que vendría siendo la misma de 175.3 gramos de cloruro de sodio. Nada más es para que tengan en cuenta y realicen pues el método que se les haga más fácil. Para mí, trabajarlo como conversión es mucho más fácil porque ¿qué pasaría si a nosotros, por ejemplo, de gramos nos pidiera que convirtiéramos a moléculas? Tendríamos que, después de aplicar la fórmula, todavía tener que convertir, como en el siguiente ejemplo. Para que lo ilustremos de una manera más fácil, vamos a realizar este siguiente ejemplo. Dice, ¿cuántas moléculas hay en 250 gramos de sulfato de sodio? Bueno, vamos a tener el siguiente procedimiento. Les decía, nuestro primer dato de entrada es que tenemos 250 gramos de sulfato de sodio. Y yo sé que el peso molecular masa molar de un mol de sulfato de sodio es de 142 gramos. Lo puedo determinar fácilmente con el procedimiento que ya les comentaba, sumando la masa molar de cada uno de los elementos que componen la molécula de sulfato de sodio. En este caso yo determiné que era de 142 y esa masa molar me dice que por cada mol de sulfato de sodio que yo tengo 142 gramos de sulfato de sodio. Por lo tanto, ese va a ser mi factor de conversión. ¿Y qué va abajo? Pues obviamente abajo va la masa. ¿Por qué? Porque al yo tener gramos de sulfato de sodio con gramos de sulfato de sodio, se me van a eliminar y yo voy a obtener moles de sulfato de sodio. Ahora, pero no me pide número de moles, me pide cuántas moléculas hay en 250 gramos. Entonces, mi siguiente paso es, como ya lo veíamos en la teoría, yo sé que por cada mol, ya sea de moléculas, de átomos o de cualquier partícula elemental, yo sé que por cada mol de sulfato de sodio, yo tengo 6.022 por 10 a la 23 moléculas de sulfato de sodio. Entonces, moles se van a eliminar con moles y voy a obtener un resultado de 1.06 por 10 a la 24 moléculas de sulfato de sodio. Realizando las operaciones que ya saben, es simplemente multiplicar los denominadores, multiplicar lo de abajo también y pues al último dividirlo y reducir, ¿no? Y ese es el factor de conversión que les había comentado que ya habíamos visto en la teoría, que me dice que un mol de moléculas es igual a 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Otro ejemplo,
¿Cuántos átomos hay en 150 gramos de hierro? Pues ahora el dato que se me proporciona es la masa del hierro. El procedimiento va a ser muy similar y más sencillo porque aquí ya no voy a tener que calcular peso molecular, directamente me voy a ir a la tabla y voy a hallar que por cada mol de hierro pesa 56 gramos. Entonces simplemente gramos con gramos se me va a eliminar, voy a obtener moles y yo ya sé que un mol de hierro es igual a 6.022 por 10 a la 23. Ojo aquí, ahora son átomos de hierro, porque recuerden, estamos hablando de un elemento. Cuando estamos hablando de un solo elemento, estamos hablando estamos hablando de átomos. Si estamos hablando de un compuesto como el sulfato de sodio aquí arriba, estamos hablando de moléculas. ¿Sí? Moles se me va a ir con moles y me va a quedar el resultado en moléculas, obteniendo un resultado de 1.613 por 10 a la 24 átomos de hierro. Por último, y para que nos quede súper claro, ¿cuántos gramos de cloruro de hierro 3 o tricloruro de hierro hay en 1.8 por 10 a la 24 moléculas? Ahora nuestro dato de entrada son las moléculas, como podemos observar aquí. Tenemos que entran 1.8 por 10 a la 24 moléculas a nuestro factor de conversión. Y yo ya sé que un mol de lo que sea equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces fíjense bien cómo acomodo el factor de conversión. Yo necesito que las moléculas se me eliminen con las moléculas. ¿Okay? Entonces lo siguiente es que no me pide moles, que es lo que voy a obtener de esta operación nada más. Me pide gramos. Entonces yo también sé que un mol de cloruro de hierro 3 es igual a o equivale a 162 gramos. ¿Y cómo lo obtuve? Ok, lo que pesa la masa de un del hierro, más 3 veces lo que pesa la masa del cloro. Obteniendo que un mol de hierro o que la masa molar del cloruro de hierro 3 es de 162 gramos sobre mol o gramos por cada mol. Entonces, realizando las operaciones, mol de cloruro de hierro se va con mol de cloruro de hierro, quedándome el resultado en gramos y obteniendo un resultado de 484.22 gramos de cloruro de hierro 3. Ok. Conclusión. Bueno, ¿y de qué nos sirve realizar todos estos cálculos, saber hacer todos estos cálculos? Pues principalmente en temas más adelante, como son los temas de estequiometría que se ven durante el curso de química de la universidad. En estos temas de estequiometría, por ejemplo, les van a decir, entran 20 gramos de agua, entonces ¿cuánto dióxido de carbono se va a obtener de la reacción? Entonces, ustedes ahí, pues fácil, se hace la estequiometría, ya más adelante lo verán y listo. Pero ¿qué tal si les dijeran que entran moléculas de agua? Entonces, ustedes tienen que saber convertir esas moléculas a moles o una masa que entra a moles para poder obtener ya sea moles, masa o la cantidad de productos que nos convengan. Entonces, por eso es muy necesario saber realizar bien estas conversiones de masa a mol, mol masa, número de partículas, esas moléculas, átomos, etc. Entonces, comprender este tema es es como que lo principal para poder después hacerlo más difícil. Estas son las referencias usadas. Y bueno, gracias por su atención y si les gustó el video lo pueden compartir con otros compañeros que tengan dudas del tema.